En los años 70, el gobierno de México simpatizaba con el movimiento de los países no alineados. Estos eran un grupo de naciones que querían estar libres de toda influencia de las superpotencias mundiales. Estos eran también llamados los países del tercer mundo. Sin embargo, debido a las dificultades económicas y la creciente deuda externa de nuestro país, el gobierno de México finalmente aceptó formar parte de los organismos comerciales internacionales que promovían la libertad de tránsito para los bienes y servicios en el mundo. Esto era algo que había criticado duramente años atrás. En 1993 se firmó el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. En resumen, inicialmente el gobierno de México se oponía a cualquier influencia de las superpotencias mundiales, pero acabó por unirse a ellas en aras de un mejor desarrollo económico. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el periodo inmediatamente posterior, conocido como la posguerra, miles de jóvenes soldados regresaron a Estados Unidos deseosos de comenzar una nueva vida. La demanda de oportunidades para estudiar y trabajar creció considerablemente. El gobierno de Estados Unidos instauró un programa muy exitoso que fue el financiamiento de los estudios universitarios para los jóvenes mayores de 25 años. Sin embargo, el racismo aún marcaba la vida de miles de norteamericanos, especialmente en el sur de Estados Unidos, en donde los negros no podían asistir a las mismas escuelas ni utilizar los mismos servicios de transporte público que los blancos utilizaban. La población negra de Estados Unidos estaba muy a disgusto con esta situación. Después de haber luchado hombro con hombro junto con los soldados blancos en la Segunda Guerra Mundial, regresaban a su país para ser segregados y menospreciados. Comenzó entonces un movimiento a favor de los derechos civiles encabezado por el reverendo Martin Luther King. En 1963 se organizó una gran marcha. 1 millón de negros llegaron hasta Washington demandando los derechos que la Constitución les otorgaba como ciudadanos norteamericanos. Martin Luther King fue asesinado en 1968. Sin embargo, las protestas de los negros tuvieron éxito y el sistema de segregación racial que venía operando fue abolido. A pesar de la abolición del sistema de segregación racial, el racismo permanece latente, tristemente, en las mentes de muchas personas. Aunque la Constitución reconoce para todos los mismos derechos, aún así, las minorías étnicas, por ejemplo, los negros, los latinos y los orientales, tienen menos oportunidades y no tienen las mismas condiciones de desarrollo que otros grupos con ingresos medios y altos como la población blanca de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos combate esta situación por medio de un sistema de privilegios diseñado justamente para estas minorías. Vamos a ver de manera muy simplista un ejemplo de cómo funciona este sistema de privilegios para las minorías implementado por el gobierno de Estados Unidos. Vamos a pensar en una persona que sea miembro de una minoría étnica en Estados Unidos, por ejemplo, un latino. Entre los latinos, así como entre los negros, las oportunidades para el desarrollo económico y para la educación han sido más limitadas. Esto, por supuesto, supone una desventaja para estos grupos en relación a los blancos, por ejemplo. El desempeño académico en general es superior en los blancos que en los latinos, en los negros o en las minorías étnicas. Entonces imagina ahora que una universidad prestigiosa en Estados Unidos tiene un programa de aceptación a cierto número de aspirantes que hayan cumplido con ciertos requisitos académicos, entre ellos, por ejemplo, los primeros lugares en un examen de admisión, y que con base a estos resultados asigne también diferentes becas económicas que apoyen a los estudiantes mientras llevan a cabo sus estudios. El muchacho latino que hemos tomado para nuestro ejemplo
a quien llamaremos Juan, estaría en desventaja contra muchos otros jóvenes blancos que han crecido con mayores facilidades académicas y económicas. Por eso, para Juan sería mucho más difícil hacer la lista de los admitidos para entrar a esta universidad prestigiosa y todavía más difícil poder llegar a tener acceso a una de las becas que ofrece esta universidad. Poniéndolo en términos concretos, imagina que de cada 100 alumnos que una universidad va a recibir de nuevo ingreso en cierto ciclo escolar, un número X, por ejemplo 10, tienen que ser estudiantes latinos. Otro número X, otros 10 tendrían que ser negros y otro número tendrían que ser estudiantes asiáticos o de alguna otra minoría. La distribución de las becas debe de hacerse de una manera similar. Cierto porcentaje de todas las becas que se asignen deben de ir a los estudiantes de las minorías. En las décadas siguientes al término de la Segunda Guerra Mundial, surgió, como sabes, el mundo bipolar o en la etapa política que se conoce como la Guerra Fría. En este tiempo el mundo estaba dividido en dos bloques. Por un lado, el bloque socialista, conformado por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas o la URSS y algunos países que eran apoyados por esta potencia, y por otro lado, Estados Unidos de América, algunos países de Europa de Occidente y por supuesto los países que eran apoyados por esta potencia. Durante el periodo de la Guerra Fría existió una enorme rivalidad entre los países pertenecientes a los dos diferentes bloques en el mundo. Estados Unidos consideraba el continente americano como la zona de principal influencia para el bloque comunista que lideraba. Por supuesto, mientras mayor influencia ejerciera una potencia sobre otros países en los aspectos políticos y económicos, mayor era su poder también frente a los países del bloque opositor. Por eso era tan importante para Estados Unidos mantener su influencia sobre los países del continente americano, especialmente América Latina. Es por eso que la Revolución cubana de 1959 y su posterior giro hacia el socialismo fue un duro golpe para la política externa de los Estados Unidos. En la década de los 60 y de los 70, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos eran dictaduras militares, apoyadas directa o indirectamente por el gobierno de los Estados Unidos. Ya para la década de los 80, la mayoría de las dictaduras militares de América Latina fueron expulsadas del poder, a través de elecciones, como en el caso de Chile, de manifestaciones combativas, como en el caso de Uruguay, o incluso de revoluciones armadas, como en el caso de El Salvador, entre otros. Estos nuevos gobiernos civiles iniciaron una rápida transición hacia la democracia, la libertad de mercado y el respeto a las instituciones internacionales. Este tiempo se caracterizó también por profundas crisis económicas, que incrementaron la desigualdad entre las clases sociales y empobrecieron a la población mayoritaria de los países de Latinoamérica. Tan necesitado desarrollo económico, la mayoría de los gobiernos de los países latinoamericanos adoptaron las instrucciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Estos organismos internacionales imponían la libertad del mercado y la libre competencia entre los países. Sin embargo, para nuestros países latinoamericanos, con pocos recursos y deficiente infraestructura y capacidad industrial, la libre competencia o la competencia abierta entre los países ha probado ser sumamente difícil. Hoy, Latinoamérica, aún en vías de desarrollo, sigue en la búsqueda de posibles soluciones a sus crecientes problemas de política, economía y desarrollo. La pobreza y la desigualdad económica ha propiciado que en algunos países de Latinoamérica las nacientes democracias hayan ido perdiendo su fuerza y hayan surgido movimientos populistas.